Mi nombre es Daisy Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería Civil de quinto semestre. Voy a hablarles acerca de los alcantarillados. Bueno, ¿qué es un alcantarillado? Se le denomina alcantarillado al sistema de estructura y tubería usado para el transporte de aguas residuales o aguas de lluvia desde el lugar en que se generan hasta el sitio que van a ser vertidos o van a ser tratados. El alcantarillado pluvial es el encargado de recoger las aguas lluvias y las transporta al lugar donde van a ser vertidas. Estas aguas se vierten en ríos, lagos o lagunas, ya que este tipo de aguas no tiene ningún índice de contaminación y no genera ningún impacto al medio ambiente. El alcantarillado sanitario es el encargado de recoger las aguas residuales generadas por los hogares domésticos e industrias y se encarga de llevar este tipo de aguas a las plantas de tratamiento, ya que este tipo de aguas contiene un alto índice de contaminación. Ahora veremos un poco de historia. La primera red de alcantarillado se creó para evacuar las aguas de lluvia. Donde empezaron a construirse las pequeñas ciudades, surgió la necesidad de drenar el agua de lluvia para que no se estancara. En un primer lugar, esta fue la primera función del alcantarillado. Sin embargo, junto con el crecimiento de la población y el elevado índice de enfermedades, surgió la necesidad de deshacerse de otro tipo de residuos y se creó el alcantarillado sanitario. En el siglo XIX se construyó la primera red de alcantarillado tal como la conocemos en la actualidad y se construyó en Alemania en 1843 en la ciudad de Hamburgo. Más adelante, en 1885 el alcantarillado se empezó a adaptar de manera general en Inglaterra, París y otras ciudades de Europa. Sin embargo, se han encontrado civilizaciones como la de Valle del Indo que contaba con un alcantarillado completo. Esta civilización data del año 3200 a 2800 a.C. Este tipo de alcantarillado se ha venido mejorando y ha venido evolucionando así como se lo conoce hoy en día. Existen distintos tipos de redes de saneamiento o alcantarillado. Tenemos las redes unitarias. Son aquellas redes formadas por un único conducto para la evaluación de distintos tipos de aguas, ya sean residuales, domésticas, industriales y aguas pluviales, y se descargan en una zona. Este tipo de red genera un impacto, ya que estas aguas son llevadas a plantas de tratamientos y las aguas que pasan por los aliviaderos pasan a descargarse en los lagos. Tenemos las redes separativas. Estas redes son separadas de manera independiente para aguas residuales y para aguas pluviales. Entonces, tienen dos tipos de conductos, la que conduce el agua pluvial y la que conduce el agua residual. Tenemos la red doblemente separada, que tiene una red de aguas para aguas residuales, otra red de agua para aguas industriales y otra para aguas pluviales. Bueno, ahora vamos a hablarles del personal que interviene en la obra. El personal que interviene en la obra puede variar dependiendo de la magnitud de la obra y la zona que se va a construir. Entre ellos tenemos al topógrafo, al ingeniero civil, al ingeniero ambiental, al profesional encargado de hidráulica, al residente de la obra y al personal en el área de seguridad industrial. Este es el personal que se necesita, el personal calificado que se necesita para la obra. Antes de iniciar con la construcción en alcantarillado es importante describir algunos estudios. Entre ellos tenemos el estudio pluvial. El objetivo de realizar este estudio previo a la construcción del alcantarillado consiste en determinar el flujo o caudal total de agua generado por las lluvias en el sector con el fin de diseñar el alcantarillado de un diámetro adecuado con la capacidad de captar y evacuar la cantidad de agua que se espera. También tenemos el estudio de suelos. El estudio de suelo o estudio geotécnico se realiza con el fin de conocer las características del suelo y el estado actual
su capacidad de soporte, su nivel freático y material que está compuesto cada uno de sus factores. Bueno, el proceso constructivo. Tenemos la localización y replanteo. Las actividades de localización, trazo y replanteo se realizan al inicio de la obra y comprenden actividades de ubicación y referencia en planta y perfil, donde se deben ubicar las redes de alcantarillado, las cámaras de inspección, los sumideros, las válvulas hidrantes y en general, en cualquier tipo de obra se va a realizar eso. Esta actividad la ejecuta el topógrafo. También tenemos el descapote. Se realiza después de haberse realizado la localización y el replanteo, en la zona se interviene y se procede a retirar la capa vegetal, máximo por ahí unos 3 centímetros. También tenemos la excavación. Durante la construcción del alcantarillado se debe realizar diversas excavaciones que se detallan que se pueden observar en los planos. El corte longitudinal y transversal. El topógrafo debe ser el profesional encargado de direccionar este tipo de obras. También tenemos las excavaciones mecánicas y las excavaciones manuales. En las excavaciones se deben realizar entibados. El proceso del entibado es necesario en las excavaciones que lo necesitan debido a las características del suelo, lo cual pues para evitar derrumbes y de pronto que algún trabajador quede expuesto a estos derrumbes y no se vaya a lesionar. Ahora pasamos a la instalada de la tubería. Posterior a la excavación se realiza la instalación de tubería. Aunque esto no indica que se debe excavar en totalidad la zanja para instalar la tubería, debido a que pueden producirse derrumbes. Entonces, conforme se va excavando, se debe ir colocando la tubería. Previo a la instalación de la tubería se debe mejorar la capacidad de soporte de la tierra. Entonces, ¿qué se debe hacer? Antes de colocar la tubería, se debe colocar una capa granular, se debe compactar, luego se coloca la tubería, se debe mirar el nivel, o sea, si tiene un buen nivel, ya que los alcantarillados funcionan a desnivel, ¿vale? Entonces, luego de instalar la tubería, se debe colocar otra capa de material granular y también se debe compactar. ¿Esto con qué? Con el fin de que la tubería no se levante, ¿vale? Luego viene el relleno. Cuando la tubería ha sido instalada y puesto el material pues que ya hemos dicho, se procede a rellenar con el mismo material de la excavación. Tenemos también la construcción de pozo de inspección. Esta construcción se debe hacer de acuerdo al diseño. El pozo de inspección debe ir empañetado internamente y externamente. También debe ser recubierto en la parte exterior con un geotextil para impermeabilizar la estructura. Cada pozo aumenta la profundidad a medida que se va construyendo en dirección al flujo del agua, ya que la tubería pues se va profundizando más. Para construir el pozo inicialmente se debe adicionar la base mejorada al terreno y se debe colocar un solado de acuerdo como lo especifique el diseño. Y bueno, y sobre esta capa se empieza a colocar la mampostería y se le da la altura al pozo de inspección de acuerdo al diseño. En este pozo se debe instalar unos peldaños donde le permita a las personas que van a hacer la inspección les permitan poder acceder fácilmente y asimismo que puedan salir con facilidad.
Bueno, y se debe colocar una tapa en concreto. ¿Listo? Esto con el fin, pues, de evitar accidentes, evitar que salgan los malos olores. También tenemos la construcción de sumideros y la caja de drenaje. La construcción del sumidero y la caja del drenaje se realizan de acuerdo a la ubicación y según el diseño que se haya determinado. Esta estructura de captación de agua debe considerarse de tal manera que el agua se evacúe por gravedad. En este caso tenemos los sumideros de rejilla, que es el encargado de recibir el agua y la lleva a la caja de drenaje. También tenemos la construcción de estructuras de entregas de agua. Estas estructuras desembocan el total del agua que se ha recogido en la tubería principal y la desemboca hacia un canal natural. Bueno, en ocasiones, sobre todo cuando se tratan de estructuras que facilitan el paso de grandes corrientes de agua y cruzan vías principales, se construyen cajones bajos o también los llamados post-culverts para facilitar la salida de agua a canales naturales. Esto es en el caso de los alcantarillados pluviales. Bueno, y como ya había dicho anteriormente, para los alcantarillados sanitarios, el agua debe ir a una planta de tratamiento donde se trata el agua con químicos, se les hace su descontaminación y también después de estar descontaminadas ya se desembocan en un canal natural. Bueno, esto es todo. Gracias.